Hoy visitaremos la casa de Ella Dunbar Temple y Carlo Radicati, dos investigadores que dedicaron su vida a la puesta en valor de la historia del Perú. Su pasión por el conocimiento les llevó a obtener una amplia colección de piezas artísticas e históricas y una importante biblioteca de investigación. ¿Qué les parece si conocemos más sobre esta historia? Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. La casa se ubica en la calle Francisco Vallirriestra, en San Isidro, Lima, y es la sede de la Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati, de la Universidad de San Marcos, donde ambos estudiaron y ejercieron la docencia. La Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati fue un proyecto de los dos, de Ella Dunbar Temple y de Carlo Radicati. Ellos estuvieron en matrimonio y cuando él fallece en 1990, ella se encarga de ejecutar y de constituir la fundación. En 1996, ella crea la fundación con la universidad, donde la universidad participa con representantes, el rector o rectora asume la presidencia del Consejo Académico Superior de la fundación y la universidad queda en custodia de los bienes, a partir sobre todo del momento en que ella fallece en 1998. El propio nombre de la fundación de alguna manera encierra también sus objetivos. El nombre completo es Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati, Centro de Estudios e Investigaciones Peruanistas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es principalmente un centro para investigación de temas vinculados con la historia, la geografía, temas sociales en general, la ecología incluso, la geografía, vinculados al Perú y América. Esos son sus temas principales. Actualmente estamos enfocados sobre todo en conservar y potenciar los bienes que tenemos. Algunos de ellos todavía necesitan clasificarse y conocerse, conservarse en general. La casa ofrece el servicio de biblioteca a quienes pudieran tener interés en visitar la biblioteca. Generalmente eso ocurre mediante una cita que se pide con anticipación. Recibimos a las personas en el horario relativamente normal de oficina o coordinamos su venida. Y suele haber una o dos personas como máximo de investigación. Ella Dunbar fue la primera mujer que llegó a obtener una cátedra universitaria en el Perú, en 1946. También fue la primera historiadora profesional de la Academia Nacional de Historia, además de ocupar un lugar importante en la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, y la primera en el cargo de vocal superior suplente, cuando aún las mujeres no eran ciudadanas en ejercicio. Ella Dunbar Temple fue ante todo mi tía Ella. Y ella fue la primera en todo. Ella fue la mayor de 7 hermanos y también fue la primera de la clase. Toda la vida recibió todos los premios. Desde chica trazó este deseo de estudiar, deseo de investigar, deseo de realmente destacarse independientemente, ¿no? Luego, ya de grande, ya ella terminó la secundaria y fue a la universidad, entró a la Católica. 4 mujeres y un claustro de hombres, ¿no? Y ella compartió, compitió de tú a voz con los hombres. Finalmente ella terminó en San Marcos su carrera y se dedicó a la docencia, ¿no? Tenía esa parte sumamente intelectual, sumamente estudiosa, competitiva, pero
feminista en su tiempo, porque en ese tiempo no existía el feminismo. Sin embargo, ella hacía cosas que las mujeres en ese tiempo no hacían. Era muy guapa, era muy garbosa. Entonces, esa es ella un poco, ¿no? Carácter fuerte, definitivamente, líder absoluta, ¿no? Esa es ella. Estudia Derecho, pero también destaca en la parte de historia, y ella funda la Sociedad Geográfica del Perú. Ella era peruanista, le entusiasmaba el estudio del Perú, ¿no? Y aparte de la docencia, por supuesto, eso era otro aspecto de ella, que le dedicaba enorme cantidad de tiempo a lo que eran su cátedra de Derecho en la Universidad de San Marcos. Sus trabajos, sus publicaciones y trabajos más reconocidos fueron La descendencia de Huayna Cápac. Esa fue un poquito su obra prima, ¿no? Y luego trabajó también en la institución del jurado. Luego también le dedicó bastante tiempo a lo que fue la obra del sesquicentenario, que fueron 16 tomos, ¿no? Donde hubo mucho trabajo de muchos historiadores, inclusive del arzobispado, de las Fuerzas Armadas, que compilaron estos 70 y tantos tomos de la independencia del Perú. Bueno, ella conoce a Carlo, el tío Carlo. Carlo era una persona muy afable, muy simpática, y era un sabio. Siempre te daba explicaciones históricas, escuetas y al punto, brillante. La historia empieza en un paseo arqueológico que hacen con Julio Cetello. Lo conoce en la Universidad Católica y definitivamente hacen una dupla. Los dos se complementaban, los dos digamos, compartían este estudio, ¿no? Este amor por el estudio. Carlos Radicati realizó varios estudios de destacados personajes italianos y sobre la colonia italiana en el Perú, y sus trabajos sobre los quipus continúan siendo un referente de vital importancia para entender este instrumento de las culturas prehispánicas. Bien, Carlos Radicati era un niño de 11 años cuando vino al Perú en 1925. Acompañando a su padre, que era diplomático, que vino como cónsul italiano en el Callao. Entonces él estudia acá en el Colegio Maristas del Callao. Tenía intenciones de estudiar en San Marcos y estaba estudiando el primer año, pero la universidad tuvo un receso y entonces pasó a estudiar en la Católica, ¿no? Donde hizo 2 doctorados, uno en Ciencias Políticas y Económicas y otro en Letras con especialidad en Historia. Tuvo otro doctorado más en Milán, en Ciencias Políticas. Habían conocido como estudiante a Ella Dunbar Temple y se casó con ella en 1959. En fin, vinieron a vivir aquí, que era una casa que ya había construido ella. Y hubo 4 temas en particular que llamaron su atención. 3 de ellos tenían que ver con Italia y el otro con el Perú. En el caso de los temas vinculados con Italia, 2 de ellos son personajes importantes a los que él resaltó de alguna manera. Girolamo Benzoni, que era un comerciante y aventurero milanés, que había escrito un libro, Historia del Nuevo Mundo. El otro tema es Antonio Riccardo, o Antonio Ricciardi, el primer impresor. Él crea la primera imprenta en América del Sur. Y el otro tema, por supuesto, es su interés sobre los quipus, al que le dedicó la mayor parte de su vida y de sus esfuerzos de investigación, ¿no? Con varias publicaciones, y siendo en su momento probablemente la persona que más conocía del tema, desde introducción al estudio de los quipus, quipu y yupana, la seriación como clave para el estudio de los quipus, y participación en otras publicaciones donde él era uno de varios autores también,
en títulos colectivos, digamos, que es igualmente sobre el estudio de los quipus o de la yupana, que era un tema sobre el que además él, en su interés, coleccionó silenciosamente, podría decirse, reunió una colección importante de quipus, 29 quipus, llegó a conformar su colección, y una yupana que es un instrumento para el cálculo numérico. Ela y Carlo tuvieron una vida fascinante recorriendo el Perú y el mundo. A continuación, veremos más sobre sus descubrimientos y sobre las colecciones que realizaron a lo largo de sus años de investigación. Ela Dunbar y Carlo Radicati fue una pareja excepcional que trabajó junta en diversos proyectos, destacando su participación en el primer Congreso Internacional de Peruanistas, junto a Raúl Porras Barrenechea y Luis Valcárcel, entre otros. En casa de la pareja podemos encontrar una gran variedad de colecciones, como la que podemos ver en su biblioteca. Podemos empezar mencionando la propia colección bibliográfica, alrededor de 12.000 títulos, de los que están clasificados más o menos 10.000. Luego la hemeroteca, por clasificar o en proceso de clasificación. Diversas colecciones ya más específicas, una colección de textil, un mariposario, una muestra de mates burilados, cerámica arqueológica. En la biblioteca misma hay un espacio particular al que denominamos fondo antiguo, donde hay manuscritos, publicaciones antiguas, el archivo fotográfico, ciertamente, una pequeña colección de máscaras también, medallas, pintura de la escuela cusqueña que está en este espacio. Ela tenía la colección de muñecas que ella tenía. Cuando viajaba, y viajó bastante alrededor del mundo, siempre traía de distintos países, regiones, traía muñecos alusivos a las distintas localidades, ¿no? Y los tenía en su cuarto, los tenía en una salita adyacente, en una vitrina. La colección de discos de carbón, que también se encuentra en el primer piso, acompañada de una victrola para tocarla en algún momento. Las distintas colecciones que posee la casa tienen un valor importantísimo para investigadoras e investigadores, que vienen hasta aquí para realizar estudios diversos. Además, también ha sido muy útil en estudios de conservación y restauración. Está asociado a los riesgos que puedan tener tanto los materiales propios de las fotografías como a los riesgos involucrados con cómo afecta digamos, el medio ambiente, ¿no? Lo que está fuera del bien cultural y que de alguna manera ocasionan deterioros muchas veces irreversibles. En el caso de la restauración, esto ya es una fase final posterior a la conservación, ya que tiene que ver con intervención directa de la fotografía. En caso de que ésta necesite ser curada de alguna manera, si es que presenta
daños muy fuertes, como por ejemplo daños por microorganismos o insectos. La conservación previene que tengamos que pasar a la fase restaurativa y por eso es tan importante en las colecciones. En el caso particular de las colecciones del museo, hemos identificado unas 3.755 fotos positivas y unas 200 fotos negativas que en general están en buen estado de conservación y algunas en estado regular. Tenemos piezas muy importantes como por ejemplo albúminas en formatos de tarjetas de visita y tarjetas de gabinete que son de finales del siglo XIX y muchas han sido tomadas por el famoso estudio Curret, ¿no? También tenemos algunos ambrotipos, ¿no? Entonces son piezas que realmente para lo que es el trabajo de estudio, de investigación en soporte fotográfico hecho en el Perú son muy valiosas. También tenemos fotografías muy importantes, muy bonitas de los álbumes familiares de la doctora Ela Temple de Radicati y tenemos fotografías que son del trabajo del doctor Radicati. La segunda fase, entendiendo que la primera es la conservación preventiva, vendría a ser lo que es la digitalización de las fotografías y por supuesto la puesta en valor, ¿no? También se ha pensado en alguna futura exhibición, ¿no?, de los soportes. De todas las colecciones de la Fundación, la más importante es la biblioteca. Al volver, la visitaremos más de cerca. La Biblioteca Temple Radicati tiene más de 9.000 ejemplares especializados en diferentes disciplinas, como la historia, la jurisprudencia, la arqueología y la antropología. Hay tres espacios principales, que son los que están en el primer piso, donde están ubicadas las diversas áreas del catálogo de la biblioteca, y podríamos agregar la hemeroteca que está en el segundo piso, ¿no? En cuanto a la distribución temática, son principalmente los temas que eran de interés de Ela Dunbar Temple y de Carlo Radicati, que es investigación histórica en general y del Perú en particular, derecho, geografía, arte, literatura, ciencias sociales en general, incluyendo arqueología, antropología, sociología, educación. Sí, básicamente eso. Una colección también de libros de cultura italiana en general que aparentemente Carlo Radicati heredó sobre todo de su padre, ¿no? Entre los, podría decirse, aportes o intereses que dejan cierta impronta en la colección, está por una parte aquello que ellos han coleccionado en general, pero también lo que han producido como autores de investigaciones y de publicaciones, ¿no? Cuando se menciona, por ejemplo, la participación de Ela Dunbar Temple en la colección histórica del sesquicentenario, ella es responsable de 17 tomos de los 86 que se publicaron en esa colección. Probablemente la colección de quipus de Carlo Radicati es el más importante en cuanto a la investigación de quipus en el Perú. Carlo Radicati no era solamente un coleccionista, era un investigador. O sea, buscaba estos materiales para investigación, ¿no?
Un ejemplo del valor de las colecciones y del trabajo de investigación que se realiza aquí se pudo ver en Quipus, nuestra historia en nudos, una exposición dedicada a explorar el sistema de cuerdas anudadas que sirvió a las culturas andinas hace más de 1000 años y que fue elaborada por el Mali. Gran parte del conocimiento que hay de ello encuentra su raíz en los estudios hechos por Carlo Radicati y su colección de quipus. Radicati, con la colección que llega a atesorar de cerca de 30 quipus, plantea una serie de hipótesis que son presentadas muy temprano con sus primeros artículos sobre la introducción al estudio de los quipus en 1950, ¿no? Sobre la calidad y la importancia de atributos. Él se dio cuenta, por ejemplo, de la importancia del color, ¿no? La importancia de crear series o bandas de colores similares o una serie de colores que se repetían cada vez y que se diferenciaban por ciertos vacíos entre los grupos de cuerdas, ¿no? En este tipo de rasgos, ¿no? Para poder entender el amplio espectro y función que cumplían los quipus. No solamente para entender datos numéricos o contables que servían para contar producción, contar gente, nacimientos y muertes, sino también categorías, ¿no? Categorías e información básicamente narrativa. Entender los quipus es clave, ¿no? Para poder tener conocimiento y reconocer, ¿no? La capacidad que tuvieron los antiguos peruanos desde épocas muy tempranas, incluyendo tiempos anteriores al Tahuantinsuyo, de manejar un sistema de registro de información. Al igual que en otras cunas civilizatorias del mundo antiguo, en octubre del 2016, después de varios meses de conversación entre el Museo de Arte de Lima, dirigido en ese entonces por Natalia Magluf, y Zoila Benzo Temple, quien dirige la Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati, decidimos generar un convenio de colaboración entre ambas instituciones, cuyo objetivo principal fue la custodia temporal, ¿no? Del acervo de quipus y una yupana de Carlo Radicati Primeiro. Parte del convenio que tuvimos con la Fundación Temple Radicati fue el compromiso de organizar una exposición que girase en torno al estudio y al acervo de Carlo Radicati Primeiro. La exposición contó con cerca de 90 bienes arqueológicos e históricos de diferentes colecciones, museos y colecciones privadas, ¿no? Del Perú, en donde un tercio de este conjunto de bienes provenían justamente de la colección de quipus Radicati. Al finalizar la exposición Quipus, nuestra historia en nudos, y siguiendo el convenio que teníamos con la Fundación Temple Radicati, el Mali decide incorporar el tema de los quipus en las salas de exhibición permanente del museo. La Fundación Biblioteca Museo Temple Radicati nos muestra cómo era la vida de Ela Dunbar y Carlo, qué investigaciones hicieron y además nos permite consultar en su biblioteca. No duden en visitarla. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa de Museos sin Límites.